Bendiciones, qué bueno que una semanita más estás conectado a tu programa Fírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Mi nombre es el obispo José Padua de Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en la poderosa ciudad de Bayamón, en Puerto Rico. Y estamos bien contentos, como siempre digo, de todo lo que Dios está haciendo de una manera sumamente sobrenatural y maravillosa en nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. En este lunes vamos a tener una enseñanza poderosa que sabemos que va a edificar tu vida, que te va a llevar a una dimensión distinta para que tú puedas seguir recibiendo el deseo del corazón y la voluntad de Dios para tu vida y que puedas alcanzar ese destino profético que ya ha sido trazado para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que, como siempre te digo, toma tu libreta, toma tu bolígrafo para que siempre anotes aquellas cositas que son de mucha bendición a tu vida y que te van a dimensionar en el nombre de Jesús. Así que ya mismito regresamos, no te vayas de ahí, venimos ya, te bendigo. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, escúchame bien, ya se cumplió el plazo señalado. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. O sea, afecten con confianza y dependencia las nuevas de salvación. Escúchame bien, ¿por qué? Porque ya el plazo se cumplió. Vemos aquí 4 términos en esa escritura, 4 términos bien importantes que usted y yo no podemos dejar pasar por alto. El primero es que el tiempo se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios está hablando desde su ayón. Y en el tiempo de Dios ya fue cumplido. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Por eso es que estos elementos hay que tenerlos demasiado importantes en el corazón para usted no caer en la maquinación y en la confusión que el diablo quiera usar dentro de la determinación que ya usted tomó por y para Dios. El tiempo está cumplido. ¿Por qué es el tiempo propicio? ¿Por qué es el tiempo apropiado? ¿Por qué es el tiempo? Porque viene desde el ayón de Dios que ya fue ¿qué? Cumplido. O sea, ya Dios sabe el cumplimiento tuyo y mío. ¿Y qué te dijo? Tiempo para tener ¿qué? Éxito, conquista, posesión de todas aquellas cosas sobrenaturales que Dios tiene para contigo y que quiere que tú manifiestes aquí en la tierra para que tú puedas ser testimonio y bendición para otros. Y lo segundo que vemos ahí en esa escritura, que el tiempo está cumplido y que el reino está cerca. El reino está cerca. Está más cerca de lo que usted cree. Y después dice, arrepentíos. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que nosotros se supone que llevemos, de arrepentimiento. Y luego dice, como cuarto punto, creed en el evangelio. ¿En qué? En las nuevas de salvación. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces tiene que haber un cambio de mente para poder experimentar un cambio de vida. Si no hay un cambio de mente, usted no puede experimentar un cambio de vida y no puede experimentar la vida de Dios sobrenatural manifestada en su casa, en su vida y en todo lo que usted haga. Porque la Biblia dice que todo lo que usted toca, usted lo multiplica. Y todo lo que usted pisa, Dios se lo va a entregar conforme a la palabra y en línea con la voluntad de Dios. Entonces, siendo crucial el arrepentimiento como el elemento más importante dentro de lo que es la determinación y un cambio de mente. Primero tiene que haber arrepentimiento. ¿De qué? De lo que yo fui a lo que quiero ser. A lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, se entra al evangelio, iglesia. Escuche bien. Se entra al evangelio por un cambio, una metanoia. Así es que se entra al evangelio del reino. Por un cambio de la mente a través del arrepentimiento. ¿Usted está aquí? Entonces, usted y yo nos tenemos que convencer a nosotros mismos. Oiga bien, que nada nuevo va a suceder si no hay nada nuevo en nuestra mente. Y por eso es que Dios te dice en su palabra, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tiene buen nombre, que tenga virtud en ello, que es digno de adorar, en eso piensa. Usted está aquí, porque eso es lo que trae novedad a nuestra mente y va a ser conectada con ideas y estrategias que Dios quiere que se manifiesten en la tierra. ¿Usted me entiende, iglesia? Por lo que escúcheme bien, necesitamos una mente creativa. Y esa mente creativa fue restaurada por Dios
al usted y yo nacer al Espíritu una vez más. Cuando usted y yo nacemos al Espíritu, nuestra mente es restaurada. Nuestra mente, óigame bien, fue restaurada, reformada, y que nosotros tenemos que responsablemente seguir nutriéndonos de la palabra de Dios para que no sea distorsionada y confundida por el diablo. Pero nuestra mente fue restaurada al momento de usted y yo nacer del Espíritu al Evangelio. Porque el diablo es bien astuto. El diablo disfraza de religión toda distorsión. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿cómo entonces se ha degenerado la iglesia? Como el diablo ha distorsionado todo y la gente perece porque le falta conocimiento, porque no leen Biblia. Ellos piensan que solamente se trata de ser ungidos por Dios y más nada. Porque para Dios ungir, Dios lo que unge es su palabra. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y usted sabe por qué unge su palabra? Por causa de quien la carga. Porque el que la carga está sucio. Y él tiene que ungir al que la carga, pero lo hace por causa de su palabra. No, yo sé que a ustedes nunca le han enseñado esta cosa así. Por eso es que muchas veces no tenemos éxito, no hay manifestaciones, porque el diablo se ha encargado de degenerar esto. Por eso es que les decía ahorita, la persona más importante en mi vida es el Espíritu Santo. No es la tercera persona. No, Él es la persona más importante. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es uno solo, con el Padre y el Hijo. ¿Usted está aquí? Entonces, si ha llegado a ese punto en que puede ser que suceda algo, pero la iglesia está como estática, dormida, degenerándose poco a poco, esperando que sea Dios quien haga o sea Dios quien provoque en cualquier circunstancia. Vamos a ver si en esta circunstancia Dios provoca algo, pero Dios está esperando por ti. Dios está esperando que seamos cada uno de nosotros los que provoquemos algo para que Él manifieste. La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las aguas hasta que ¿qué? Que hubo una palabra. Pero el Espíritu Santo no hizo nada hasta que esa palabra no se desató. Entonces muchos quieren ser ungidos sin palabra. Usted está aquí. Y usted y yo, mientras estamos esperando que Dios haga, Dios está esperando con nosotros para que nosotros provoquemos algo. Escúcheme, en las circunstancias que nos confrontemos. ¿Está entendiendo? Está esperando por ti. Está esperando por ti. Entonces, no podemos estar, iglesia, por debajo de las circunstancias que nos rodean cada día. Usted tiene que estar por encima de las circunstancias. Porque Dios quiere, escúcheme bien, que por medio de la confianza y la dependencia, o sea, Dios quiere que a través de su fe, por medio de su fe, cambiemos toda circunstancia natural que van a transformar nuestra realidad en la tierra. Entonces, no es el hombre quien tiene la solución que necesitamos, sino Dios. No es el gobernador. Él es quien tiene y nos da a nosotros la creatividad, porque Él nos ha llenado a nosotros de imágenes creativas para nosotros poder desarrollarlas por el Espíritu y manifestarlas en la tierra y que tengan un resultado sumamente sobrenatural y poderoso en lo que hacemos en la tierra. ¿Usted está aquí? Comprende algo sumamente importante, iglesia, que usted y yo tenemos un Dios que es creativo. Y Él nos ha dotado de esa creatividad con imágenes creativas, como te dije, escúchame bien, y ha hecho a cada ser humano distinto en esa creatividad.
Por eso es que hay unos que son más creativos que otros. Porque unos han aprendido a desarrollar esa creatividad que Dios les puso. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la iglesia lamentablemente se ha ido humanizando a tal punto, o ha llegado a este punto, de confiar más en los hombres que en Dios. Y lo niegan. No, yo no. Pero pueden estar en un lugar donde se están cometiendo equivocaciones espirituales, pero la gente sigue eso. ¿Por qué? Es que yo llevo tantos años aquí en esta iglesia. Te amo, los amo muchísimo a todos. Pero yo tengo que decirte lo que tú necesitas escuchar por la palabra. Y tú determinas. Tú determinas. ¿Alguien me está entendiendo? Mi deseo es, como dice el Señor en la palabra en Deuteronomio 30, escoge bien. Escoge vida, no escojas muerte. No consientas con el pecado para conseguir muerte para tu vida espiritual y natural. ¿Usted me está entendiendo? Y ese es el problema de la iglesia de hoy, que se ha humanizado tanto, que ha llegado al punto de confiar más en el hombre o en los hombres que en el mismo Dios. Por eso, cuando usted y yo venimos a Dios, o venimos a la presencia ante Dios, no podemos venir nunca, oiga bien, nunca, con nuestros deseos propios y nuestros propios proyectos. No. Si usted viene al Señor con un proyecto, usted tiene que presentarle ese proyecto a Dios y Dios aprobarlo. Si Dios no lo aprueba, por más bonito que se vea, deséchelo. ¿Usted está aquí? No podemos venir ante Dios con nuestros propios deseos ni proyectos, tampoco con nuestras intenciones o pensamientos personales. No. Es que, Señor, esta es mi forma de verlo. Puede ser que recibas de Dios un silencio sepulcral, porque Él sabe hacia dónde te diriges con ese pensamiento. Usted nunca vaya a la presencia de Dios con sus emociones y sentimientos desalineados si están fuera de la palabra de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, de la instrucción divina de Dios. Nunca. Usted puede decirme todo lo que usted quiera. Es que yo escuché a Dios. Pero si eso no está alineado al real y genuino deseo y la voluntad de Dios para su vida, usted está equivocado y usted cometió un error. Póngalo como usted lo quiera poner. Porque las emociones y los sentimientos desalineados a la voluntad de Dios son totalmente demoníacos y te llevan a tomar malas decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué se toman malas decisiones de esa manera? Bueno, porque estás en tu deseo personal. Y no podemos venir tampoco a la presencia de Dios con nuestra propia mentalidad. Tenemos que permitirle que Dios destroce nuestra mente para que entonces Él ponga su mente en nosotros. Usted sabe lo que dice la Biblia en Romanos. No nos ajustemos al criterio de este mundo, sino que nos sometamos a su palabra. Que pensemos como Él piensa. Y nuestra mente propia tiene que ser destruida por causa de la palabra de Dios para que la palabra de Dios cambie nuestra mentalidad. Por eso es que tiene que existir una reestructuración de nuestra mente en todas las áreas de nuestra vida. Escúcheme, ¿por qué debe ocurrir eso? Sencillo, porque los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los tuyos y los míos. Siempre. Aquel que quiera ir más alto que Dios es un orgulloso, no sabe lo que tiene y va directo a la muerte. Va directo a la muerte. Porque los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Escúcheme. Y usted y yo tenemos que entender bien claro que es de sabios bíblicos, o sea, estoy hablando de la sabiduría de Dios, es de sabios entender cuáles son nuestros propios pensamientos y discernir cuáles son los pensamientos de los demás y saber cuáles son los pensamientos de Dios. Si usted tiene ese discernimiento, le aplaudo. ¿Cuáles son los pensamientos de otras personas, los míos propios y los de Dios? Y los de Dios tienen que aplastar los míos. Los de Dios tienen que aplastar los de terceras personas que quieran cambiar mi forma de pensar. Entonces la Biblia dice que al que cree, todas las cosas le son ¿qué? Todas las cosas, no algunas, todas. ¿A quién?
al que cree. Al que es incrédulo y no sigue los estatutos, los decretos, los mandatos de Dios, esa persona no está siguiendo los caminos de Dios. Esa persona no honra a Dios. Esa persona no es obediente a lo que Dios está diciendo a su palabra. Por ende, se le hace imposible hacer las cosas. Pero tenemos una mente, escúchame bien, el ser humano está adoctrinado a tener una mente que se resiste a creer, tiene una resistencia a creer que todo es posible. ¿Por qué? Porque nos han adoctrinado de que no es así. Natural y muchas veces espiritualmente. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Y hay gente que lo que piensa es, no, Dios puede hacer lo imposible en algunas cosas. O sea, Dios puede sanarme, pero no puede prosperarme financieramente. Porque yo no creo en la prosperidad, pero creo en la sanidad. La mente, que es así, no puede creer en todas las cosas que son sublimes y que son poderosas de Dios. Porque, ¿cuál es el pensamiento? No, Dios hace esto con un rayo. Entonces, si no es con un rayo, ese no es Dios. Pero si lo hace de manera sublime, ¿dónde está Dios ahí? Y Dios es un Dios sublime y hace las cosas de manera sublime cuando Él las quiere hacer y las hace portentosas cuando le da la gana. Porque ese es Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces nuestra mente muchas veces se resiste y ese es el problema grande que tiene la mente, que no puede creer en todas las cosas que Dios hace de manera sublime o en las cosas que hace sumamente poderosas. Porque si hace cosas sumamente poderosas y se desata un mover del poder del Espíritu de una manera portentosa, yo creo que ahí no está Dios. ¿Usted me entiende? Pero no buscan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen una mente conforme a la palabra de Dios. Tienen una mente humanizada. Y siempre todo lo van a buscar a base de la razón, no del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el único que te da convicción y te da el discernimiento para tú saber separar una cosa de la otra. Yo creo en ser un hermano o un hijo de Cristo. Pero yo no creo que soy un apóstol de Dios. Yo no creo en el apostolado. Yo no creo en la paternidad. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis Dios habla de padre. Y no está hablando solamente del Padre Dios. Habla de los patriarcas. Pero ¿cuál es el pensamiento que nos han enseñado religiosos? No le digas, porque la Escritura dice que no le digas padre a nadie. Diga conmigo, a nadie. Entonces, ¿por qué tú le dices a tu papá papi? Te estoy hablando de personas que tienen una mentalidad contraria a lo que dice la Biblia. Ellos tienen un carro viejo porque ahí es donde está la humildad. Pero en el interior anhelan un carro nuevo. Y están orando para que Dios les dé un carro nuevo. Pero el carro nuevo es ostentoso. ¿Por qué? Porque la humildad está en el carro viejo. Escúcheme, mire. Hay gente que no entiende ni aún el término salud y sanidad divina. ¿Usted sabía algo? ¿Que es más importante la salud que la sanidad? Bíblicamente hablando. Si usted no cree en la salud divina, no se puede manifestar sanidad divina. Porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú tengas la salud. Creer en la salud es que la puerta para que se desate la sanidad. Si yo no creo en la salud divina, no voy a tener sanidad divina. Porque la palabra dice que Él desea que yo sea prosperado, taca, y que tenga salud, así como prospera mi alma. Pero como leemos la Biblia de atrás para adelante, que es como se lee en el hebreo, de la manera en que prospere tu alma,
tus pensamientos, tu mente, sea transformada por la palabra, tú vas a ser próspero con salud. Mira qué simple es esto de entender. Entonces yo me levanto por la mañana y cuando voy al espejo, Señor, gracias, porque la salud divina me alcanza, Señor, porque yo creo en tu salud divina, tú me das salud divina. Y si yo creo en la salud, la manifestación de la sanidad es inminente. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Usted se da cuenta cómo es que el diablo quiere distorsionar los términos para que usted no lo haga de la manera correcta. ¿Usted está aquí? Entonces, nuestra mente y subconsciente han sido doctrinados, ya sea por el mundo o algunas iglesias. Y se ha acomodado, escúcheme, nuestra mente se ha acomodado a lo visible, lo tangible y lo que se puede ver o se puede tocar o se puede degustar o se puede oler. Si está fuera de eso, si yo no lo puedo oler, si yo no lo puedo degustar, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo tocar, yo no sé si eso es Dios. Porque nuestra mente, el mundo, la ha adoctrinado a eso. Y muchas iglesias también la han adoctrinado a eso. Poniendo al Espíritu Santo como la tercera persona. Usted está aquí. Cuando la mente se acostumbra a eso, oiga bien, se le hace intrascendente, puramente humano. Tiene que ver para creer. ¿Por qué? Porque tu mente humanizada nunca va a trascender a lo que es el Espíritu. Jamás. Jamás. ¿Por qué pasa eso, obispo? Ya mismo te voy a decir. Porque esa no es la dimensión a la que Dios te quiere. Dios te quiere, y aquí hemos hablado de una cuarta dimensión. Dios te quiere en esa cuarta dimensión. ¿Alguien me está entendiendo? En su dimensión, escúcheme, es creer, en esa cuarta dimensión, es creer lo que no puede ser humanamente para ti, lo que no puedes ver humanamente para ti y lo que tú jamás pensaste para ti. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces se trata de llamar las cosas, en esa cuarta dimensión, se trata de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es necesario entrar a esa dimensión sobrenatural de Dios, entendiendo esa cuarta dimensión, escúcheme, para poder conocer y poder experimentar de esa verdad que es la que realmente te hace libre. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? En Juan capítulo 8, versículo 31 al 42, habla de los hijos de Dios, escúcheme, y los esclavos del pecado. Escuche bien, oiga bien y présteme sus oídos espirituales. Jesús les dijo, ¿quién les dijo? A los judíos que habían creído en Él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, ¿a qué se tienen que mantener fieles? ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es el verbo, Jesús es el verbo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, o sea, si mantienen fieles a mí, serán de veras mis discípulos. O sea, quiere decir que hay discípulos falsos, pseudocristianos. Pero si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Y ellos le contestaron. Mira lo que le contestaron ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. ¡Pum! Sin darle mucha vuelta. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia. Oiga bien, escúcheme, para que usted saque esa falacia doctrinal religiosa que se le ha enseñado a usted, porque creemos que Dios nos ama y sí nos ama incondicionalmente. Escúcheme, no tergiverse lo que yo estoy diciendo. Sí nos ama incondicionalmente, pero nosotros tenemos que obedecer su palabra para que Él se alegre, se regocije de nosotros y puedas desatar bendición sobre nosotros. Pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, ya, ¿qué Dios no sabía? ¿Qué Cristo no sabía?
Ya yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así ustedes también, o también ustedes, hagan lo que el Padre, lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Escúcheme, ni siquiera dijeron, nuestro padre es Jehová. Nuestro padre es Abraham. ¿Por qué? Porque la iglesia está siguiendo más a los hombres que a Dios. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham hizo? ¿No fue entregar a su propio hijo? ¿No fue demostrarle a Dios la confianza y la dependencia que tuvo él por el Dios Todopoderoso al punto de levantar el puñal sobre su hijo? Si ustedes verdaderamente son hijos de Abraham como ustedes dicen, o sea, quiere decir que ustedes son hijos de la fe. A usted no le envía un hombre, a usted le envía a Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces se trata, todo esto, de lo que hemos estado hablando, se trata de sintetizar la importancia del conocimiento. O sea, hacer un compendio de la importancia del conocimiento que yo tengo de Dios. ¿Para qué? Para ir desarrollando una evolución conforme a lo que yo cargo de Dios. Esa evolución me tiene que llevar a mí a alcanzar las cosas que Dios dice que yo debería alcanzar. ¿Alguien me entiende? Que consiste en la conexión entre la intención comunicativa del hombre y la intención comunicativa con Dios y no con los hombres. Entonces usted me está queriendo decir, obispo, que yo me puedo meter sola con Dios y no me tengo que dejar dirigir de más nadie. Yo te estoy hablando de que Jesús vino a enseñar aquí el reino, de que le demostró a la gente lo que vio hacer de su padre y lo que escuchó de su padre, eso decía. ¿Verdad que sí? Pues a esa persona hay que seguir. ¿Por qué? Porque cuando usted sigue a esa persona que viene a ser por aquel como embajador del que lo envió y usted ve lo que está haciendo, usted sabe que es de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces el domingo aquí se declaró palabra sobre una persona y ya el lunes estaba sana. Bueno, el lunes no, el mismo día. Pero se demostró ¿cuándo? El lunes. Qué bueno que sigues ahí conectadito y sabemos que estás aprendiendo mucho y sabemos que lo que estás recibiendo va a seguir siendo de mucha bendición a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que puedes conseguirnos como Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia a través de las páginas que están ahí en la pantalla de tu televisor para que te puedas conectar con nosotros y puedas recibir todo lo que Dios quiere para ti y que también tú nos puedas opinar cuáles son aquellas cosas que te están ayudando, que están haciendo que tú crezcas, que te están dimensionando en el nombre poderoso de Jesús. Así que no te olvides de conectarte cada lunes con nosotros para que sigas recibiendo todo el deseo del corazón de Dios y la voluntad de Dios para que sigas creciendo, para que sigas avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos la semana próxima y recuerda que siempre te digo que Jesucristo es el Señor. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Eres un amante del surf, bodyboard o skateboard? ¿Buscas ropa moderna con un mensaje cristocéntrico diferente? Bright Clothing es la tienda virtual que estás buscando. Visita nuestra tienda en www.brightclothing.net y encuentra la prenda que brilla para ti.